Capítulo 1. Lo que cayó del cielo en algún rincón insondable del universo, un planeta lejano murió en silencio. No hubo testigos para su final. Solo una explosión muda de fuego y luz, un desgarrón brillante en la oscuridad eterna. Su superficie se quebró en incontables fragmentos que salieron despedidos hacia el vacío, como restos de un dios olvidado reducido a cenizas cósmicas. Uno de esos fragmentos sobrevivió. Era una roca irregular, negra como la obsidiana, con bordes ásperos y una superficie que parecía absorber la escasa luz de las estrellas. Durante siglos, quizá milenios, surcó la inmensidad del espacio sin propósito, sin rumbo, arrastrando en su interior algo más que simple materia muerta. Porque el tiempo no significa nada cuando viajas entre estrellas. Hasta que la Tierra lo reclamó. La gravedad lo atrapó sin ceremonias, y el meteorito descendió hacia el planeta azul convertido en una flecha ardiente. Atravesó la atmósfera envuelto en plasma blanco y naranja, rasgando el cielo nocturno con la violencia de un presagio. El aire lo golpeó, lo erosionó, lo fracturó. Pedazos más pequeños se desprendieron de su cuerpo como chispas arrancadas de una forja celestial. Los fragmentos más grandes cayeron sobre las montañas de Japón, en una zona remota y olvidada cerca de Musutazu. El impacto no fue grandioso. No hubo terremotos ni un cráter inmenso que alterara mapas. Solo un golpe sordo contra la ladera de una montaña, un temblor breve, rocas astilladas y una columna de humo que se desvaneció demasiado rápido. Después, llegó el silencio. La naturaleza hizo el resto. La lluvia cubrió las heridas de la tierra. El musgo trepó por las piedras rotas. La hierba reclamó el borde del pequeño cráter, y los árboles siguieron creciendo como si nada hubiese ocurrido. Nadie encontró aquel lugar. Nadie lo buscó. Hasta aquella tarde. Izuku Midoriya, con apenas 14 años, yacía boca abajo sobre el suelo pedregoso de la montaña, inmóvil salvo por el temblor irregular de su respiración. El sabor metálico de la sangre le llenaba la boca. Intentó incorporarse apoyándose en los codos, pero una punzada aguda en las costillas le arrancó el aire de los pulmones y lo obligó a quedarse donde estaba. La tierra húmeda se le pegaba a la mejilla. Su visión estaba borrosa de un ojo, y cada latido parecía extender el dolor por todo su cuerpo. Encima de él, Katsuki Bakugo lo observaba con la misma expresión de siempre. Superioridad, desprecio, esa crueldad feroz que parecía encenderse en sus ojos cada vez que miraba a Izuku. Las palmas de sus manos todavía chisporroteaban por las explosiones recientes. Patético, escupió Bakugo, limpiándose el polvo de la chaqueta con un gesto irritado. ¿Eso es todo lo que tienes, Deku? ¿Arrastrarte por el suelo y poner cara de víctima? Las risas de los otros chicos no tardaron en llegar. Eran las mismas de siempre. Los mismos idiotas de siempre, orbitando alrededor de Bakugo como si su violencia los hiciera sentir fuertes por asociación. Uno de ellos pateó una piedra que fue a detenerse a escasos centímetros del rostro de Izuku. Izuku apretó los dedos contra la tierra. No dijo nada. Nunca importaba lo que dijera. Bakugo se agachó entonces, agarrándolo del cabello verde desordenado con brusquedad y obligándolo a levantar la cabeza. El dolor fue inmediato, pero no tanto como la humillación. Izuku abrió los ojos con dificultad y se encontró de frente con aquella mirada roja, afilada como una herida abierta. Escúchame bien, basura, murmuró Bakugo, con una sonrisa corta y cruel curvándole los labios. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Y deja de soñar tonterías. Ser héroe no es para inútiles como tú. Sus dedos se tensaron un poco más en su cabello. Ese puesto es mío. Siempre lo ha sido. ¿Y tú? Soltó una risa baja, venenosa, tú nunca vas a ser nada. Lo soltó con un empujón. Izuku cayó de nuevo contra el suelo, golpeándose la mejilla contra la grava. Durante unos segundos solo escuchó el eco de las carcajadas, el crujido de las botas alejándose, el sonido de Bakugo marchándose sin mirar atrás. Poco a poco, la montaña se tragó sus voces. El sol descendió hasta esconderse por completo, tiñendo el cielo primero de púrpura y después de un negro profundo, casi líquido. El aire se volvió más frío. La luz desapareció entre los árboles. Solo entonces, cuando estuvo seguro de que se habían ido, Izuku volvió a moverse. Cada respiración era un cuchillo entre las costillas. Tenía el labio partido, la nariz seca de sangre, un ojo inflamado y los brazos cubiertos de moretones que empezaban a oscurecerse bajo la piel. Le dolía el torso, las piernas, las manos. Hasta el simple acto de arrastrarse unos centímetros le resultaba agotador. Con un gemido ahogado, consiguió apoyarse contra una roca.
La luna creciente asomaba entre las ramas, bañando la montaña con una luz pálida y tenue. Todo estaba demasiado callado. Demasiado inmóvil. Izuku tragó saliva y, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, intentó ponerse de pie. Lo logró a medias. Sus piernas temblaron bajo su peso, y dio un paso torpe hacia adelante antes de tropezar con algo semienterrado entre la tierra y las piedras. Se oyó un crujido seco. Bajó la vista. Bajo la suela de su zapato había una roca negra, extrañamente lisa en algunas zonas y rugosa en otras, como si no perteneciera del todo a ese lugar. Al partirse, una grieta irregular se abrió en su superficie. Y de ella comenzó a salir humo. No era humo normal. Era demasiado espeso, demasiado oscuro. Negro absoluto. Como tinta derramada sobre el aire. Se elevó en espirales lentas, ondulando con una intención inquietante, como si estuviera vivo. Como si lo estuviera observando. Izuku retrocedió por puro instinto. Pero ya era tarde. El humo se abalanzó sobre él. No entró por su nariz ni por sus pulmones, como debería haber hecho algo así. Se filtró por la herida abierta de su antebrazo. Se deslizó por los cortes de sus nudillos. Penetró por la comisura rota de su boca, por la sangre seca, por la carne lastimada. Se metió dentro de él con una violencia silenciosa, posesiva. Izuku se quedó rígido. Un frío abrasador le recorrió las venas. No era calor. No era hielo. Era ambas cosas y ninguna, una sensación imposible, antinatural, como si algo ajeno estuviera extendiéndose por su cuerpo desde dentro, reclamando espacio, doblando cada nervio a su voluntad. Sus ojos se abrieron de par en par. Quiso gritar, pero no pudo. Entonces lo sintió. No una voz. No exactamente. Era una presencia. Una conciencia hundiéndose en la oscuridad de su mente, rozando los rincones más débiles de su alma como un animal que despierta después de un sueño demasiado largo. No le habló con palabras, y aún así Izuku entendió. Dolor. Hambre. Fuerza. Se dobló hacia adelante, jadeando, con una mano aferrada al pecho y la otra clavada en la tierra. El corazón le golpeaba con violencia contra las costillas. El mundo entero pareció inclinarse durante unos segundos. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo quedó en silencio. El humo había desaparecido. Porque ya no estaba fuera. Estaba dentro de él. Izuku permaneció inmóvil, temblando, sin comprender qué acababa de ocurrir. Sentía el cuerpo extraño, pesado y ligero al mismo tiempo. El dolor seguía allí, pero era distinto. Menos agudo. Más lejano. Como si algo bajo su piel lo amortiguara todo. Como si algo lo sostuviera. Se incorporó con dificultad. Sus piernas seguían débiles, pero ya no cedían con la misma facilidad. Cada músculo protestaba, cada hueso parecía resentido, y aún así logró mantenerse en pie. Respiró hondo una vez. Luego otra. No entendía nada. No sabía qué era aquella roca. No sabía qué demonios había entrado en su cuerpo. No sabía por qué el aire parecía más denso, por qué el latido de su corazón sonaba distinto en sus oídos, por qué tenía la inquietante sensación de que algo observaba el mundo a través de él. Solo sabía una cosa. Tenía que volver a casa. Empezó a bajar la montaña tambaleándose, con la ropa rota y sucia, la piel ardiendo bajo los moretones, las manos cerradas en puños temblorosos. La noche lo envolvía en sombras, y el bosque parecía demasiado grande, demasiado callado. A cada paso sentía aquella presencia removiéndose en lo profundo. Esperando. Llegó al apartamento pasadas las 12. El edificio estaba en silencio, sumido en esa quietud cansada de los hogares humildes donde nadie tiene energía para hacer ruido a esas horas. Izuku subió las escaleras despacio, sujetándose al pasamanos cuando el mareo amenazó con devolverlo al suelo. Al entrar, lo recibió la penumbra. Su madre aún no había vuelto del turno nocturno en el hospital. Desde que su padre los abandonó años atrás, Inko Midoriya había cargado sola con todo el peso de la casa, trabajando más de lo que cualquier persona debería para mantenerlos a flote. A veces sonreía como si todo estuviera bien. A veces esa sonrisa le parecía a Izuku lo más triste del mundo. Desde la habitación del fondo llegaba una risa amortiguada. Akari. Su hermana mayor. 17 años, un kirk de manipulación de agua tan modesto como elegante, una vida social mucho más brillante que la suya y una costumbre casi sobrenatural para notar cuando algo iba mal. Estaba hablando con alguien por teléfono. Su voz se colaba de vez en cuando entre el sonido veloz de unos dedos tecleando mensajes. Izuku se tensó. No podía dejar que lo viera así. No esa noche.
Cerró la puerta con extremo cuidado y avanzó por el pasillo conteniendo la respiración, evitando incluso el roce de las suelas contra el suelo. La luz que se filtraba por debajo de la puerta de Akari le pareció un reflector apuntando directamente a sus heridas. Un paso. Luego otro. Cuando por fin alcanzó su habitación, abrió la puerta apenas lo suficiente para deslizarse dentro y la cerró tras de sí con una lentitud desesperante. Entonces apoyó la espalda contra la madera y dejó escapar un suspiro tembloroso que no sabía que estaba conteniendo. La habitación estaba oscura, salvo por el tenue resplandor de la luna entrando por la ventana. Izuku alzó la vista hacia el pequeño espejo colgado en la pared. Por un instante, apenas se reconoció. El ojo izquierdo inflamado. El labio roto. Sangre seca bajo la nariz. Suciedad, sudor, arañazos. Y algo más. Algo que no estaba allí antes. Sus ojos verdes seguían siendo los mismos, y, sin embargo, no del todo. Había en ellos un brillo extraño, tenue, casi imperceptible, como si una sombra se hubiera instalado detrás de su mirada. Tragó saliva. Con movimientos lentos, se quitó la camiseta hecha jirones. El tejido se pegó un instante a la sangre seca antes de despegarse con dolor. Bajo la luz plateada de la noche, los moretones de su torso parecían más oscuros, más profundos, como manchas derramadas sobre la piel. Pero no era solo eso. Por un momento, solo un segundo, le pareció ver algo negro desplazándose bajo la superficie de su brazo, una línea oscura serpenteando bajo la carne. Parpadeó. Ya no estaba. Se quedó inmóvil, observándose, con el corazón latiendo demasiado rápido. Estoy cansado, murmuró para sí, aunque ni él mismo se creyó. Se dejó caer sobre la cama sin cambiarse, demasiado agotado para pensar, demasiado herido para hacer otra cosa. El colchón crujió bajo su peso. Las sábanas olían a detergente barato y a hogar, y por primera vez en toda la noche sintió una punzada de algo parecido al alivio. Cerró los ojos. El silencio lo cubrió poco a poco. Pero dentro de él, en algún lugar más profundo que la carne y más oscuro que el pensamiento, algo se movió. No era dolor. No del todo. Era una espera paciente. Un hambre contenida. Una conciencia que no dormía. Y mientras la noche envolvía la habitación de Izuku Midoriya, una certeza helada se abrió paso en el fondo de su mente. Ya no estaba solo. Si quieres, ahora puedo hacer una de estas dos cosas.